Muy buenos días, queridos amigos juristas. En esta presentación queremos solamente hacer algunas aclaraciones técnicas sobre nuestra primera cápsula pasada, sobre el régimen legal del arrendamiento de los locales comerciales en presencia de un hecho de fuerza mayor como es la pandemia del coronavirus, y los dos supuestos más frecuentes que preocupan a los comerciantes arrendatarios. Afortunadamente, nuestra primera cápsula, cuyo enlace pueden encontrar en la información que aparece aquí abajo, tuvo una gran cantidad de vistas y mucha gente expresó mucha aceptación, mucha satisfacción y mucho alivio. Pero también hubo críticas, sobre todo de abogados y académicos, que me han escrito a través de varios medios electrónicos. La primera crítica tiene que ver con la definición de la fuerza mayor. Y me permito explicar que en esa primera cápsula nuestra intención era orientar al público en general y no utilizar un lenguaje demasiado técnico, jurídico, que no está al alcance del público en general. Es por ello que quisimos exponer en aquella ocasión una definición simple. Ahora quiero explicar ya con un lenguaje más apropiado, más jurídico, más técnico, el cómo afecta la fuerza mayor en el contrato de arrendamiento. La primera aclaración que quiero hacer es que el hecho de fuerza mayor no afecta solamente la obligación del arrendatario consistente en pagar la renta. En realidad, la fuerza mayor, que consiste en la pandemia y en las declaratorias y acuerdos de la autoridad que obligan a cerrar de manera total o parcial un comercio, afecta en primer lugar el cumplimiento de la obligación del arrendador consistente en permitir el uso pleno del local arrendado al arrendatario y garantizar que ese uso no sea perturbado. La obligación se vuelve imposible de cumplir, la obligación del arrendador, frente a este hecho de fuerza mayor. Por consecuencia, dada la interdependencia que existe entre las obligaciones recíprocas en un contrato sinalagmático como el arrendamiento, si el arrendatario no puede cumplir con su obligación principal, que es el dar el uso irrestricto del local al arrendatario, técnicamente este último tendría la exception non ad impleti contractus, o excepción de contrato no cumplido, que se explica con el siguiente enunciado: yo, arrendatario, no estoy obligado a pagar renta porque tú, arrendador, no has podido cumplir con tu obligación de prestarme el uso pleno del local. Esta interdependencia contractual se explica gracias a la teoría de la causa, que fue tan menospreciada siempre por nuestros legisladores, que se quedaron con la idea de Planiol, según la cual la causa era falsa e inútil. Y esta idea, pues, que después fue fulminantemente refutada por Henry Capitán con su célebre monografía sobre la causa de las obligaciones contractuales. Aunque hoy en día los mismos franceses ya borraron del mapa de su código de Napoleón aún la causa como un elemento de existencia del contrato, la teoría de la causa sigue siendo la herramienta fundamental para explicar
la interdependencia entre las obligaciones recíprocas en los contratos sinalagmáticos. Yo me obligo a pagar renta porque y solo porque tú pones a mi disposición el uso pleno de un local comercial. Recíprocamente, yo me obligo a prestarte el uso pleno de un local comercial porque y solo porque tú me pagas una renta por tal concepto. La teoría de la causa sirve para explicar la excepción de contrato no cumplido, la acción o excepción quanti minoris en caso de incumplimiento parcial, la teoría de la imprevisión, es decir, la máxima rebus sic stantibus, y su solución a través de la revisión judicial del contrato, la facultad implícita de rescindir un contrato en caso de incumplimiento, etc. Y si bien en Francia la exigencia de la causa ya no forma parte del derecho positivo francés, los remedios para el cumplimiento parcial o total de el arrendamiento y en general de todo contrato bilateral son exactamente lo mismos que si la causa siguiera existiendo en el derecho positivo. Uno de los remedios actuales que sustituyen a la causa es la figura de la caducidad del contrato. Estamos hablando del derecho francés, que interviene cuando en el periodo de cumplimiento del contrato, que nació válido, el motivo o fin determinante de la voluntad de cada contratante para la celebración del contrato desaparece por un hecho que sobreviene después de la formación del contrato. Si el arrendatario se obligó a pagar una renta X, es porque el arrendador tiene la obligación de prestar y garantizar el uso pleno del local. Si yo no puedo seguir utilizando el local, el motivo o fin que me hizo obligar a pagar una renta de ese monto, desaparece. Mi obligación de pagar la renta ya no tiene razón de ser. El contrato perdió el interés para mí, se volvió caduco. En México no tenemos aún la figura de la caducidad en nuestro Código Civil de manera expresa, pero tenemos todas las figuras que nos permiten llegar a la misma solución. En el caso del arrendamiento, la excepción de contrato no cumplido, que es en realidad el fondo que explica el texto de los artículos 2431, 2432 y la protección de estos, que es el 2433. Esta explicación no la hice en el primer video por dos razones. La primera de ellas es que se trata de un público que no necesariamente es jurista, no son abogados, y me pareció poco oportuno introducir los detalles técnicos teóricos del mecanismo de los artículos ya citados. Lo que me lleva a la segunda razón. Esta segunda razón es que, en términos prácticos, yo considero que no sería necesario hacer valer la exceptio non ad impleti contractus del arrendatario frente al incumplimiento del arrendador de su obligación de garantizar el pleno uso del local, por una razón muy sencilla. La obligación de pagar la renta por parte del arrendatario, también ella misma se ve afectada de manera directa por el hecho de fuerza mayor, que consiste en la pandemia y las resoluciones de la autoridad pública
que prohíben abrir el local comercial. Si mi local está cerrado total o parcialmente por disposición de la autoridad pública y por la pandemia, que es el hecho de fuerza mayor, no tengo ventas. Luego, no tengo ingresos para pagar al arrendador la renta del local. También mi obligación de pagar la renta es imposible de ser cumplida por fuerza mayor, lo que me autoriza a no pagar la renta o a disminuir proporcionalmente la misma si el uso que se me permite es parcial. Y esto no es un artificio teórico de mi parte, estoy solo tratando de explicar la razón de ser de estos artículos del Código Civil, que son además congruentes con el principio general enunciado en el artículo 2111 del propio Código, si equiparamos la fuerza mayor al caso fortuito, sobre lo que hablaremos más adelante. Además, la jurisprudencia confirma esta solución que da la ley en varias tesis, la última de ellas apenas del año pasado, dictada por el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, y que fue publicada apenas en octubre del año pasado, por si eso fuera poco. La segunda crítica que recibí consiste en negar la existencia de la fuerza mayor, aun a pesar de que las declaratorias y acuerdos de la autoridad califican la pandemia como un hecho de fuerza mayor de manera formal y oficial. Dicen los inconformes que la fuerza mayor no se establece por decreto, que es un hecho que tiene que calificarse por el juez caso por caso. Bueno, pues en primer lugar, un decreto que prohíbe abrir determinado tipo de comercio por una situación de emergencia, en un contexto en que, por la misma emergencia, los tribunales están cerrados y que en los casos de las guardias de los tribunales administrativos y de amparo, los procedimientos se vuelven mucho más lentos por la carga de trabajo que se acumula. Aunque el decreto no mencione la expresión de fuerza mayor, es un hecho que me impide abrir mi negocio de manera temporal. La contingencia, además, habrá terminado antes de que se resuelva el juicio en el que estoy combatiendo ese decreto, declaratoria o acuerdo de la autoridad. En conjunto de circunstancias, hacen del decreto en sí mismo una causa de fuerza mayor, al impedir, sin mi culpa y de manera insuperable, o a riesgo de ser clausurado y sancionado por la autoridad, me impide trabajar mi única fuente de ingresos para pagar la renta. En segundo lugar, dudo mucho que existan jueces que se nieguen a calificar la pandemia y los decretos emitidos en consecuencia como hechos de fuerza mayor. Si bien, ciertamente en la vida corriente es muy difícil de lograr probar todos los requisitos, todas las condiciones, los elementos para que un hecho sea calificado como de fuerza mayor y sean excluyentes de la responsabilidad contractual de alguna de las partes. La pandemia que vivimos hoy y las medidas de la autoridad, que no son una mera ocurrencia, son las medidas científicamente imperativas para salvarnos de esta pandemia. Son hechos exteriores a la voluntad del arrendador y del arrendatario que impiden, en efecto, de modo insuperable por las partes y de manera durable y seria, el cumplimiento de ambas obligaciones principales recíprocas.
y que además en el momento de la firma del contrato de arrendamiento eran imprevisibles. Nadie hubiera firmado un contrato de arrendamiento de un local comercial en el mes de octubre de haber tenido la certeza o la previsibilidad de que una tal pandemia con esta magnitud estaría teniendo lugar ahorita y más allá, todo lo que le falta. El hecho califica perfectamente como una fuerza mayor y como un caso fortuito también. Y además califica también para los efectos de la teoría de la imprevisión, consagrada en los artículos 1796, párrafo segundo, 1796 bis y siguientes del Código Civil. No hay duda sobre la calificación de la fuerza mayor. Otra crítica que recibimos, que ya no es jurídica y que tomó en algunos casos un tono de regaño, fue el hecho de que con esta clase de informaciones estúpidas voy a causar un problema social, porque los arrendatarios se van a rebelar y van a causar la quiebra de los arrendadores. Es un honor para mí informar a los cientos de miles, quizás hasta millones, de jefas y jefes de familia que padecen el miedo y la amenaza psicológica de ir a la quiebra y ver destruido el negocio que construyeron a lo largo de toda su vida. Informarles sobre los derechos que tienen en estos momentos en que la empatía, la comprensión, la transparencia y la información deben privar sobre los intereses particulares de unos y el miedo, la ignorancia, la amenaza y la angustia y zozobra de otros. Bien, nuestra cápsula de mañana tratará de los arrendamientos de casas y departamentos habitacionales ante la emergencia. Muchas gracias a todos, mis colegas, abogados, académicos, jueces, magistrados, estudiantes, mediadores y público en general.